Ya no estamos en 1998. Dejemos de usar thread local y vamos a empezar a usar Java Scope Values. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de Java Scope Values, una nueva funcionalidad que nos permite reemplazar, entre otras cosas, el uso de thread local. Para empezar vamos a exponer cuáles son los problemas que tiene thread local y para eso vamos a usar la aplicación Serverless Frameworkless REST API. Acá les dejo el link de los videos donde implementamos una API sin usar ningún framework, solamente usando Java Servlet. Y lo que hicimos ahora fue, vamos a implementar un trace filter bien básico. El trace filter lo que nos va a permitir es que una vez que le pasamos un header con un trace ID al request, ese request lo podemos usar para loguear y almacenar eventos en nuestro request. Algo bastante básico. Entonces para ello creé un trace filter que implementa el Java Servlet Filter aquí. Y lo que hacemos es que en esta línea buscamos el header con una constante que tenemos acá. Si vamos a la constante vemos que x3id, eso es lo que necesitamos por ahora. Si el header x3id está presente, mejor dicho, si no está presente, lo generamos y si está presente mantenemos ese valor. Y lo ponemos en lo estamos poniendo también como response header. Adicionalmente a eso, también nosotros queremos hacer correlación de todos los logs o incluso métricas si quisiéramos, si no nos importa la cardinalidad, de cuáles requests fueron afectadas con ese trace ID, qué pasó si llamé a la base de datos y todos los logs, hacer una correlación de eso y una especie de tracing para eso. Entonces, lo que hacemos típicamente con thread locals es que si nos vamos a la clase AppContext, donde tengo la constante para el header, también creé una constante pública que se llama traceID y es del tipo thread local y nos va a almacenar un string. En este caso, el valor del traceID y del header que tenemos ahí. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Bueno, thread local es una funcionalidad que existe desde 1998 en Java 1.2, si mal no recuerdo. Y lo que nos permite es almacenar, tener una variable por thread que se dice local, y ya vamos a ver por qué el quote unquote de local, que nos permite almacenar información y luego removerla si necesitamos para pasar información sobre los threads. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque, por ejemplo, si nos vamos acá al UserDAO, yo estoy haciendo uso de ese thread local aquí para loguear o para añadir información a lo que yo necesite hacer para poder hacer correlación de ese trace, pero no queremos estar pasando el trace ID por todos los métodos que yo tengo, porque entonces voy a hacer va a ser una cascada de pasarle a cada uno de los métodos en todas las capas que yo tengo en las clases y métodos, pasarle trace ID todos lados. Entonces, lo que nos permite hacer el thread local es que le decimos aquí thread local get y obtenemos el valor. Entonces, vamos a ver qué tenemos en el filter adicionalmente a eso de que lo colocamos en el set del thread local, lo podemos también en el response del header para los clientes, pero acá también tenemos que hacer que al final nosotros tenemos que remover eso. Y esto es importante, es uno de los problemas principales del thread local. ¿Qué pasa si como desarrollador se nos olvida hacer esto? Bueno, ahí vamos a tener un problema bien grande porque no va a haber manera de correlacionar de manera apropiada. Y otra de las cosas o de los problemas que tiene thread local es que realmente no es local, porque cuando nosotros tenemos threads que están creando otros threads, toda la información del thread padre con respecto a los thread local se tiene que pasar a los thread hijos también. Entonces se llama thread local, pero no es necesariamente local. O sea, el problema se incrementa aún más cuando en las últimas versiones de Java ahora nosotros tenemos virtual threads. ¿Qué pasa? Yo puedo lanzar millones de virtual threads que van a tener referencia a esos thread local de cada uno de los padres, y cada virtual thread puede estar haciendo spawn de otros threads internamente, así que el costo de mantener todos esos threads local y toda esa referencia es gigantesco. Entonces el equipo de Java desarrolló Java Scope Values para resolver este problema, y no solamente eso, sino que voy a tratar de vamos a ejecutar aquí la clase main, vamos a ver primero que el filter funciona, y si nosotros hacemos curl localhost users, aquí estamos viendo que tenemos un usuario, pero además tenemos xtrace ID y dice 49f bla bla bla. Ok,
vamos a ir al clase main y en esta línea donde nosotros estamos en la línea de base de datos, donde estamos haciendo output del get, vemos que también se está logueando. Entonces básicamente tenemos una manera de hacer correlación en los logs. El trace ID viene del request, si no viene generamos uno, pero yo puedo usarlo en el método user de otra capa, en este caso de la capa DAO, y incluirlo en los logs para efectos de correlación y tracing. Entonces esta clase puede venir incluso desde otra librería, otra dependencia, porque lo único que necesitamos es conocer el ID del thread local, perdón. Entonces, de esta manera nosotros con nuestro framework podemos pasar no solamente string, podemos pasar un objeto usuario autenticado, todas las cosas que ya sabemos que podemos hacer con thread local, ¿no? Bueno, esto está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si qué previene que nosotros hagamos acá add context, trace ID y hagamos un set y le decimos nada? Entonces vamos a reejecutar la aplicación. Ejecutamos el curl command y aquí vemos otra vez que tenemos el X3 ID se generó con D5E, pero si vamos a la aplicación, aquí el trace ID en la parte del users, en el data access object, nos está haciendo output de nada. Y esto puede pasar en cualquier parte de la aplicación. Esto puede pasar en el método main, en otro filtro que por error seteo algo diferente, o incluso si quiero hacerlo en algún test y creo una clase y olvido ponerla en el paquete de test y la coloco en el paquete main y estoy seteando esto, se echa todo a perder y es muy difícil identificar dónde viene la raíz del problema. Entonces vamos a ver cómo podemos aliviar ese problema o solucionarlo completamente usando Java Scope Values, que es a lo que venimos. Entonces, paramos esto acá. Así que vamos a hacer primero cambios en el trace, en el app context, que es donde tenemos las constantes. En lugar de tener un thread local, yo lo que voy a tener aquí es un scope value del tipo string y le voy a decir scope value new instance. Es lo único que tenemos. Hasta ahora simplemente estamos declarando que es un scope value y en algún momento tenemos que setear el valor a ese scope value. Luego vamos al trace filter, que es donde lo estamos seteando. Y aquí lo que vamos a hacer, en lugar de hacer set, nosotros tenemos que hacer bind de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros aquí vamos a decirle scope value where, y le decimos en donde el scope value se llama add context trace ID, y el valor que le estamos poniendo es el valor del trace ID. Ahora le decimos aquí run y le pasamos una lambda reference. A ver qué me falta. Me falta esto. Y si no me faltó nada. Ok. Le pasamos el run. Ok, decimos scope value where. Le pasamos cuál es el scope value que queremos inicializar y cuál es el valor que estamos seteando. Nosotros al setear esto acá, le decimos ejecuta este bloque de código. Y no solo este bloque de código va a poder tener acceso a ese scope value, sino todos los threads que llamen a ese thread internamente. Y acá, ¿qué falta acá? Trace ID. ¿Por qué me está dando error set? Trace ID. Final Trace ID. Me está diciendo que por error. Ok, ya sé lo que tenemos que hacer aquí. Como ya estamos dentro del Trace ID, aquí me está dando el error de que el Trace ID tiene que ser effective final. Y aquí nosotros estamos usando final porque puede venir del request header o lo estamos seteando automáticamente. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Como ya estamos en el scope de ese valor, nosotros podemos decir add context trace ID .get. Entonces, y si queremos hacer esto un poquito más elegante, podemos hacer static import y ya tenemos esto de esta manera. Entonces,
Seteamos el trace ID en este where con el scope value, ejecutamos un bloque de código y como les decía, cualquier thread que se haga spawn a partir de este thread también en particular, va a tener acceso al trace ID. Entonces tenemos que cambiar en el DAO. Nosotros estamos haciendo acceso de app context trace ID. Exacto, nos queda igual. Este simplemente sería un scope value. Vamos a probar que no nos falte nada. Ejecutamos de nuevo la aplicación. Vamos a la terminal, ejecutamos el full command. Nos dice que es 53EB. Y si nos vamos aquí a la aplicación, vemos otra vez 53EB. Entonces, con esto resolvemos el problema del pasar de los threads local entre el hijo y el padre, porque el framework lo hace de una manera. Esta librería de Scope Value lo ofrece de manera más con mejores capacidades y performance en el caso de uso de virtual threads, y no nos impide incluso hacer rebind de la aplicación. Como podíamos hacer en el thread local, hacer un nuevo set. Aquí también podemos hacer con una pequeña, o mejor dicho, gran diferencia. Una vez que nosotros hagamos aquí scope value .where y le digo app context trace ID, que es nuestra scope value, y le digo nada, y le puedo decir run para que me ejecute esto. O incluso todo el código sería también ideal, pero vamos a hacerlo, por ahora vamos a hacerlo así. Si le digo que me ejecute esto con nada, esto debería hacer el output de nada, ya lo vamos a testear. Pero si le digo acá de nuevo, app context trace ID get, vamos a ver qué resulta. Básicamente estoy haciendo otro seteo del trace ID en la parte del código a nada, y aquí de nuevo le estamos haciendo el output al final afuera del scope del nada para ese trace ID. Vamos a ejecutar de nuevo otra vez, vemos qué pasa. Aquí nos dice que es 2567, damos la clase main, imprimimos nada, pero no perdemos el valor original del trace ID, porque la JVM es suficientemente inteligente para mantener la jerarquía entre los threads y quién llama a quién, manteniendo la referencia a los threads padres, no con el overhead que agrega thread local, sino algo más liviano para soportar virtual threads, millones de threads. Y de esta manera no tenemos que preocuparnos por hacer ningún remove del thread, del scope value en ninguna parte del thread. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.